Muy buenas tardes. Les saluda Daniel Rodríguez Daña y Alessandra Estefanía Robles Macías, estudiantes universitarios. Les doy la bienvenida a este noticiero especial titulado Derechos de las Mujeres y de la Comunidad LGBTQ+, correspondiente a la evidencia 3 del curso Cultura de Género. Hoy compartiremos 5 noticias que reflejan los retos que aún enfrentamos en México como sociedad. A través de estas historias analizaremos cómo distintas formas de violencia como la física, digital, laboral o social afectan la vida de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Cada noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana como pilares fundamentales de una sociedad más inclusiva. La primera noticia de la que hablaremos es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ordenó una nueva sentencia en caso de feminicidio. La Suprema Corte de la Justicia emitió una resolución trascendente, ordenó dictar una nueva sentencia en caso de feminicidio, al determinar que el tribunal no aplicó correctamente la perspectiva de género. Este fallo reitera que la justicia mexicana debe garantizar debida diligencia, imparcialidad y acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia de género. De acuerdo con el INEGI, en México se registran más de 10 asesinatos de mujeres al día y muchos casos no se investigan con enfoque de género. La Suprema Corte de la Justicia enfatiza que los jueces deben analizar el contexto de desigualdad estructural y evitar juicios basados en estereotipos. Este caso demuestra que los tribunales pueden transformar realidades si actúan con sensibilidad y respeto a los derechos humanos. Los derechos que se violentan en esta noticia son los derechos a la vida libre de violencia, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación. La segunda noticia es la ley Olimpia en el caso del estado de Durango. En Durango, una mujer podría ser sentenciada por difundir y utilizar imágenes íntimas sin consentimientos para extorsionar a su compañero de vivienda. El caso se investiga bajo la ley Olimpia, que tipifica como delito de la violencia digital, con sanciones que van de 3 a 6 años de prisión. La víctima denunciante, la Fiscalía y organizaciones feministas han señalado que este tipo de violencia afecta cada vez más a mujeres y personas de la comunidad LGBT+. Según el video educativo del tópico 7, la violencia digital, la difusión no consentida de contenido íntimo es también una forma de violencia de género. Este caso evidencia cómo la violencia se ha transformado al entorno virtual y la importancia de reforzar la educación digital con enfoque de derechos humanos. Los derechos que se violentan en este caso es la privacidad e intimidad, dignidad humana y la vida libre de violencia digital. La tercera noticia es una denuncia de acoso laboral en la churrería El Moro. En la Ciudad de México, una empleada de la reconocida churrería El Moro denunció acoso laboral y hostigamiento por parte de sus supervisores. La trabajadora relató que fue obligada a firmar su renuncia frente a clientes y compañeros, recibiendo humillaciones públicas. Este caso encendió el debate sobre los derechos laborales y la falta de protocolos de atención a la violencia laboral, especialmente en el sector de servicios. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, toda persona tiene derecho a un empleo digno y libre de acoso, con igualdad de oportunidades. Las instituciones deben fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción para garantizar entornos laborales seguros para mujeres y personas de la comunidad LGBT+. Los derechos que se violentan son los derechos al trabajo digno, igualdad de oportunidades, integridad y respeto laboral. La noticia número 4: comunidad trans se manifiesta en el metro CDMX contra la discriminación y la violencia. En la Ciudad de México surgió una manifestación con flores, pancartas y banderas donde personas trans y no binarias de manera pacífica este sábado en el metro de la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia y discriminación que enfrentan de manera cotidiana. La movilización surgió tras el acto de discriminación del pasado 14 de agosto, cuando a una mujer trans se le fue impedido el acceso al vagón exclusivo para mujeres. Las reacciones dentro del vagón fueron dispersas. Algunas pasajeras aplaudieron y apoyaron a los manifestantes, mientras que otras prefirieron escuchar en silencio. Incluso una usuaria se tapó los oídos para no escuchar los discursos. Mientras que otra mujer comentó: soy madre de familia, que represento a mis hijos en una escuela, por lo tanto tengo el mismo derecho que todas las mujeres de ocupar este espacio para mis traslados. También nosotros buscamos viajar seguro. Los derechos que se violentan en este caso son la dignidad humana, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libre movilidad. Y como noticia número 5, Estado de México
ocupa el segundo lugar en casos de transfeminicidios y agresiones por homofobia. El Estado de México se coloca en el segundo lugar nacional en números de transfeminicidios y agresiones por homofobia. En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, informó que en la entidad fueron registrados y atendidos por dicha asociación 25 casos de agresión y un transfeminicidio en Nezahualcóyotl, en lo que va del año. Si bien en los últimos años en la entidad ha habido avances en los derechos, legalizando el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento, aún falta un largo camino por recorrer, como la tipificación del transfeminicidio, además de la posibilidad para que las infancias trans puedan hacer su cambio de identidad desde los 12 años ante el registro civil. El 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023 se reportan 321 personas trans y de género privados de la vida. De ellas, el 94% eran mujeres trans. El Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en crímenes de odio, y de continuar así, advirtió que la tendencia a asesinar mujeres trans llegará a los niveles de violencia de Brasil. México ocupará el primer lugar en mujeres transgénero. Los derechos que se violentan son el derecho a la no discriminación y el derecho a la vida. Como reflexión final, podemos decir que a lo largo de este noticiero hemos analizado 5 casos reales que revelan la complejidad de los retos que enfrentan las mujeres y las personas de la comunidad LGBT+ en México. Las noticias mostraron distintas expresiones de violencia, desde los feminicidios que siguen cobrando vidas y exigiendo justicia, hasta las agresiones digitales, laborales y los crímenes de odio por identidad o expresión de género. Cada historia refleja que aunque existen leyes y avances institucionales, la igualdad sustantiva aún enfrenta obstáculos para hacerse realidad en la vida cotidiana. Los derechos a la justicia, a la privacidad, a la no discriminación y al trabajo digno continuo siguen siendo vulnerables en espacios públicos, digitales y laborales. Estos hechos nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la educación con perspectiva de género, el acceso a la información y la empatía social. Promover una cultura de respeto no significa solo castigar a la violencia, sino prevenirla mediante la sensibilización y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Toda persona, sin importar su género, orientación o identidad, merece vivir en un entorno donde la dignidad sea respetada y la igualdad sea una realidad tangible. La erradicación de la violencia y la discriminación debe ser un compromiso colectivo que atraviesa las leyes, las instituciones y las relaciones humanas. Construir una sociedad justa e incluyente no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino un compromiso compartido. Cada acto de respeto, cada palabra que fomente la igualdad y cada denuncia que rompa el silencio contribuyen a crear un entorno más humano. En definitiva, reconocer la diversidad es reconocer la humanidad misma, y solo así podremos avanzar hacia un país donde los derechos no dependen del género, la orientación o la apariencia, sino de la simple condición de ser personas. Les habló su servidora Alessandra Robles y Daniel Rodríguez, y esto fue el noticiero Derecho de las Mujeres de la comunidad LGBT+, en donde Daniel ayudó con la edición y la grabación del video, Alessandra con la elaboración del documento, y ambos ayudaron en la redacción del guión. Agradezco su tiempo y invito a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden construir una sociedad libre de violencia y discriminación. Hasta la próxima. Gracias.